ahora es un rum que hay. Creo que tuvimos la oportunidad de leer un tuit del profesor Cabrera casualmente, ¿no? Es Eh, correcto. Aclarando que no se trataba, y bueno, él decía que no era un documento oficial, que era una Ujú. presentación de un economista. Así es. Bien, pero tenemos que avanzar. Son las 4:08. Tenemos otros invitados. Ricardo, en esta oportunidad, vía telefónica, hace un enlace con nosotros el ingeniero Ariel Muñoz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá, toda vez que se ha anunciado una posible modificación a la Ley 6 que regula el sector eléctrico en Panamá. Bienvenido. Buena tarde, Ricardo Jaramillo y Edna Jaramillo, les saludamos. Les saludamos. Cómo no, muy buenas tardes, saludos a tu respetable audiencia. Y en efecto, licenciada Egna, recientemente la Asamblea de Diputados se presentó por parte de la honorable diputada Ariana Cova un proyecto de ley que busca reformar no solo una de las cláusulas de la ley 6 del sector eléctrico, sino también de otras leyes que regulan empresas del Estado, empresas donde el Estado es el único accionista, a efecto de evitar lo que recientemente fue conocido y un escándalo con el pago de mutuo acuerdo que se le entregó al gerente general de esa anterior, que ascendía a la suma de $250,000, y lo que se busca y lo que la diputada pretende regular es que se vuelvan a dar cifras astronómicas en el pago a los directores o gerentes generales de estas empresas, siendo que son trabajadores por tiempo fijo, que corresponden con el periodo de la designación del gobierno. Esa ley inicialmente fue muy mal enfocada del proyecto, siendo que lo que buscaba regular era el alcance que se podía realizar a través de los convenios colectivos. Nosotros planteamos en nota que mandamos a la honorable diputada, cuando todavía era un proyecto en la Comisión de Comercio, que ese enfoque era desafortunado y equivocado. Lamentablemente no se consideró nuestras apreciaciones y prosiguieron adelante y se aprobó en primer debate. Pudimos participar en el segundo debate e hicimos nuestra exposición de motivos por el cual nosotros no podíamos aceptar esa redacción, porque se intervenía en la libertad que tienen los sindicatos y las empresas en negociar qué clase de cláusulas y a quienes alcanzan y de qué forma. Haciéndole señalamientos en el sentido de que existen convenios internacionales que Panamá es suscriptor como país que pertenece y ha acordado algunos convenios con la OIT que establecen y exigen al país a respetar esos acuerdos. Y uno de ellos, que es el 144, establece que cualquier modificación en el ámbito laboral tiene que ser en acciones tripartitas, cosa que no ocurrió en ese proyecto. Recientemente, esta semana, en curso, se creó una comisión técnica para que se revisara el alcance y la revisión del proyecto, y se hicieron las presentaciones. Nosotros también insistimos en que había algunos elementos que, a pesar de que fue modificada la redacción original, seguían manteniendo algunas condiciones que para nosotros todavía debía de subsanarse. Esencialmente, nosotros lo que no podemos como sindicato es aceptar que cualquier ley tenga afectaciones a trabajadores. Los derechos de los trabajadores, no importa el nivel jerárquico, deben de ser siempre respetados, porque los derechos son universales, porque los derechos son irrenunciables, y nuestro sindicato, si cumple con su misión y visión, no puede aceptar que se escatimen o que se desconozcan dichos derechos. Creo que, y así esperamos realmente, que lo que nosotros aportamos en esta semana, el día miércoles o martes, se haya considerado para que la redacción final que se va a presentar nuevamente al Pleno de la Asamblea en segundo debate contemple una redacción que nosotros, que no haya afectaciones en el mundo del trabajo. Ahora, buena tarde y gusto saludarlo también, Ricardo Jaramillo,
Le habla a esta hora ingeniero Muñoz. Estos pagos de estas indemnizaciones, si bien pues hubo todo este escándalo en esta ocasión, ¿datan de hace más tiempo o cuál es el conocimiento que se tenía acerca de ello? Bueno, definitivamente que sí datan de hace mucho tiempo. De hecho, es una acción reiterada, permanente cada vez que cambia un gobierno. Los gerentes generales que salen se van con un dinero que la junta directiva es la que lo tramite y lo acepta que se le pague. En el sentido de que la junta directiva considera que ellos son autónomos y tienen decisión propia. En el caso de TESA, inclusive se sustentó por parte de los representantes de la empresa de transmisión eléctrica recientemente en esta comisión técnica que los fondos que utiliza TESA son fondos que se generan por su actividad comercial en el mercado eléctrico de la República de Panamá y que ellos no dependen los fondos económicos del gobierno central. Sin embargo, como la empresa es del Estado panameño y el 100% de las acciones son del Estado, esta empresa tiene que buscar y cumplir con todo lo que tiene que ver con el trámite administrativo del Estado panameño. Por ejemplo, van a la Asamblea de Diputados para la aprobación del presupuesto, necesitan el refrendo en Contraloría General de contratos, de cheques, de pago, de compromisos, y todo lo que tiene que ver con el mundo del Estado y del gobierno en cuanto a diferentes trámites. Entonces hay una dicotomía que todavía no se termina de conciliar y de comprender bien cómo las empresas del Estado, como la que estamos comentando de TESA, por un lado una SA, que es la empresa de transmisión eléctrica de SA, pero por el otro lado se le considera como servidores públicos o funcionarios públicos por depender de acciones que son del Estado panameño. Sin embargo, ese elemento no podría ser motivo para que se realizara una acción o un proyecto que desconociera derechos de trabajadores. Para nosotros es fundamental, y así lo planteamos, que nosotros no diferenciamos entre trabajadores del gobierno y trabajadores de la empresa privada. Para mí, trabajadores son todos los que por su acción laboral reciban una paga, un salario, y en consecuencia tienen derechos, y esos derechos son universales y esos derechos son irrenunciables. Creo que se logró finalmente conciliar posiciones, que es lo que se buscaba en esa comisión técnica, y poder tener una redacción en la cual todos nos sentamos que no se violentan derechos y que se respetan a los que ocupen los más altos puestos dentro de las empresas. Claro que ha sido reiterativo, Carlos, la forma en la que se han pagado montos excesivos. Sin embargo, nunca había habido una indemnización de un monto tan extremadamente escandaloso como que de $250,000 prácticamente. Y eso fue verdaderamente lo que llamó y encendió todas las alarmas de la sociedad, de la población, de todos, y motivó a la diputada pues con este proyecto. Así es que creo que finalmente se logra esa condición de lograr que no se den esos pagos exorbitantes, porque el concepto es válido, son trabajadores por tiempo fijo, y de alguna persona, como ocurre con cualquier trabajador, pongamos el caso de los del Suntrack, los trabajadores de la construcción cuando trabajan, lo hacen la mayoría de ellos por obra terminada, por un tiempo fijo. Y cuando terminan, ellos no esperan que la empresa los indemnice, porque no se está violentando ningún derecho. En este caso, ese concepto era correcto y creo que se logró conciliar esa posición con la actividad real que ellos realizan. El problema que nosotros veíamos, para ya finalizar si tiene alguna pregunta, es que si bien un trabajador de la empresa puede hacer carrera y como trabajador que asciende dentro de su capacidad de ocupar cargos primero dentro de la empresa, no era correcto que también se le desconociera ciertos derechos. Si siendo trabajador de abajo sube y llega a ocupar puestos de alta importancia. Entonces, en ese sentido, había que reconocer esa trayectoria y todo lo demás. Finalmente, los abogados, que son los que pueden manejar estos temas y explicarlo mejor que yo, lograron encontrar una redacción conciliadora en esos puntos, y nosotros no tenemos ya mayores objeciones a que el proyecto sea devuelto a segundo debate para que continúe con su trámite legislativo y sea puesto relieve de la República.
A ver, ingeniero Muñoz, yo quiero regresar al punto de la posible modificación de la ley para hablarle al oyente y que pueda quedarse con lo que verdaderamente se va a ver beneficiado a través de estas modificaciones, porque aquí el tema de la luz es un gran tema, ¿no? Claro. Por un lado se está diciendo que urge hacer modificaciones porque esta ley, que es la Biblia, que rige el sector, tiene 25 años, pero resulta y acontece que tenemos sectores y personas que siempre se están quejando de que la luz se le va, se les dañan sus artefactos, etcétera. Entonces, dentro de esas modificaciones, ¿qué es lo que se está contemplando que beneficie realmente al usuario? Si conoce, por Mire, favor, compártanos esa información. mire, Carlos Aramillo, este proyecto de ley no va en ningún sentido que tenga que ver de una manera de afectación directa, ni de mejora, ni de ningún tipo de alcance directo hacia la población panameña. Es evitar que los dineros del Estado panameño satisfagan de una manera medida indemnizaciones a las cuales se considera que estos altos gerentes de las empresas del Estado, si bien son SA, no tienen derecho. Y creo que eso se logró. En efecto, sabemos que sí, en la Secretaría Nacional de Energía se está realizando modificaciones que van a ser presentadas como una reforma a la Ley 6, que sí es plenamente considerado textos técnicos. Los detalles no los conocemos. El secretario de Energía ha tenido la deferencia de cursar notas con el sindicato para presentarnos en qué consisten esas reformas que todavía esa reunión no se ha concretado. Nosotros sí tendríamos propuestas y nos interesa que esa reunión se concrete a efecto de saber cuántas de las diferentes situaciones que sabemos que afectan a la población panameña se piensan corregir desde las reformas a esa ley. De momento, la única que se ha tramitado de la ley 6, que es el sector eléctrico, tiene que ver únicamente con lo que les acabo de explicar, relacionado con evitar que los gerentes generales, cuando cesan con sus funciones, porque termina su periodo, no sigan llevándose esas cuantías de dinero exorbitantes que prácticamente ofenden ante la realidad de una población con demasiadas carencias y necesidades. Yo quiero plantearles que esa reforma en el sector técnico, en la parte técnica, van a ser fundamentales. Mire, disculpe que le toque un elemento que no hace parte quizás de la temática, pero nosotros posiblemente el día lunes los trabajadores de la empresa INSA Servicios se van a una huelga motivada justamente porque refleja la acción de la empresa ENSA, que es la dueña de esta empresa de trabajadores que se dedican a la actividad técnica de corte, reconexión, instalación, mantenimiento de la concesionaria del sector de distribución, que es la empresa ENSA. Y ocurrió que a una trabajadora que fue agredida por un cliente de un PH, al cual se le dio a esta trabajadora, conjuntamente con otro compañero, una orden de corte por morosidad. El cliente airado, iracundo y violento no solo le reclama, sino que también agrede a la trabajadora diciéndole que le había pagado. La compañera hizo la llamada a la agencia, a la empresa, y le confirman que sí había pagado, pero que ese monto no lo sacaba del corte, que tenía que proceder con la acción de ejecutar el corte, lo que ella realiza. Y bueno, el dueño se molesta demasiado y la agrede, además amenazándola de que va a hacer que la bote. Y en efecto lo logra. A la trabajadora, después de haber sido agredida y que además solicitó la asistencia de la empresa y que los abogados demandaran a esta persona por una agresión física, lo que le da como pago es el despido. Y además trataron también de despedir al compañero de la cuadrilla cuando ellos no tuvieron prácticamente, sino que fueron víctimas. No tuvieron acciones violentas ni mucho menos. Entonces nosotros no podíamos permitir eso y presentamos ante el Ministerio de Trabajo una serie de lo que se conoce un pliego de quejas y peticiones en la que pedíamos el reintegro de la trabajadora, que cese la persecución y la amenaza al trabajador que la acompañó en esa gestión y que no lo votara, porque querían votarlo, y nos tienen sentados hace más casi 2 meses o más, y en lo que no llegamos a poder conciliar, porque la empresa se mantiene que ella es libre
en sus actuaciones y decidir si votar o no a un trabajador es una condición que ella dicen que es ahora se le instituye con el artículo 213 del Código de Trabajo, que establece que la destitución es con causal justificada. Esa es una situación verdaderamente lamentable porque, y ahí es donde voy a aterrizar, la empresa, si así trata a sus propios trabajadores, ¿qué puede esperar la población panameña de una empresa que no le interesa en lo más mínimo su responsabilidad social con los trabajadores? Ahora, yo iba precisamente, ingeniero Muñoz, y disculpe que le interrumpa en ese punto, porque yo quería entrar en al margen de la situación con lo que estábamos en origen hablando del pago a los altos directivos, cuál era la condición laboral en este momento que el sindicato podría estar planteando, sobre las condiciones laborales sobre todo. Las condiciones laborales de quién, me disculpa, Carlos. No, Ricardo. sí, Ricardo. la situación de los trabajadores en general de la industria eléctrica a nivel del sindicato, ¿cómo está? Acaba de plantear esta situación con una trabajadora y un cliente en un PH. Pero en general, ¿cuál es la situación o la condición de los trabajadores? Bueno, en términos generales, las aspiraciones de los trabajadores del sector eléctrico es que se haga justicia, como la pide la mayoría de la población panameña asalariada, trabajadora, de que los salarios son muy bajos en comparación con los grandes beneficios que genera el sector. El sector eléctrico es uno de los sectores peor pagados a sus trabajadores, en lo que no se mide sobre todo el riesgo. Aquí no solamente se está hablando de voltaje, que trabajan en voltaje, en todos los niveles de voltaje de la electricidad en la República de Panamá. En transmisión se trabaja en 230.000 voltios, en 115.000 voltios. En distribución hasta 34.500 voltios. Entonces estamos hablando de que no solamente es el riesgo frente al voltaje o la corriente que se produce, sino además las alturas. Aquí hay lugares de torres que tienen unas alturas impresionantes. Entonces la empresa, como ve que los trabajadores de una manera profesional, ese trabajo prácticamente ya como una parte normal de su actividad, no se refleja esa valoración del gran trabajo profesional y de riesgo que realizan los compañeros. Y no es justo que, por ejemplo, en los últimos 5 años a las empresas mixtas o empresas que el Estado participa de acciones, recibió más de 4.500 millones de dólares en ganancias netas. Sin embargo, de esos 4.500 millones de dólares de ganancias, con menos de 4.000 trabajadores, los salarios en promedio no sobrepasan de los $850. Lo que es lamentable, porque si ustedes sacan la relación costo-beneficio, para la empresa existen unos dividendos y ganancias monstruosas. Sin embargo, los trabajadores prácticamente tienen un salario que, si no es mínimo, poco le falta para estar en lo mínimo. Entonces eso es desafortunado, porque están sobrevalorados, están explotados de una manera injusta. Y esa es la aspiración de los trabajadores. Ya con varias empresas vamos a comenzar negociaciones de convenios colectivos nuevos, y nosotros estamos reflejando en esas nuevas que Sí. es un ajuste con la actividad del sector. No es justo que este sector, que es uno de los que genera más riqueza a sus accionistas y al Estado panameño, no haga una valoración adecuada y correcta y justa de lo que representan los trabajadores. Así que en ese sentido, yo les diría que nosotros vemos con mucha preocupación lo que está pasando, y que cualquier reforma de ley a la ley 6 del sector eléctrico no debe desatender estos aspectos, que no se pueden divorciar de la acción que tiene que ver con la atención al público, con los trabajos que se realizan, porque los trabajadores, que son los que realizan las diferentes actividades que se requiere para el manejo de la red eléctrica, para la atención de daños y para lo que muchos podrían percibir como una calidad de servicio, pasan obligatoriamente por la satisfacción
del trabajador, más allá del orgullo de trabajar en una empresa. Pero no hay esa valoración del reconocimiento al profesionalismo, a la entrega, a la dedicación de estos trabajadores. Así que esperemos que cuando tengamos que negociar convenciones colectivas, por ejemplo, con la hidroeléctrica Fortuna en Chiriquí, por ejemplo, con la empresa de transmisión eléctrica de PESA, justamente, que nosotros ya estamos preparando lo que sería el borrador para depurarlo y entregarlo finalmente ya como el convenio colectivo para negociar el próximo. Y así, con cada una de las empresas que en su momento los convenios colectivos vayan terminando y haya que negociar los nuevos, esperemos que la empresa sean conscientes de esta necesidad y realidad de los trabajadores. Bueno, nos quedamos con eso y agradecemos al ingeniero Ariel Muñoz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá. Vamos a estar muy pendientes porque, como se lo anoté hace un momento, es importante en este ejercicio de posibles modificaciones a la Ley 6 del mercado del sector eléctrico, conocer realmente cómo estas modificaciones van a mejorar precisamente el servicio, la calidad del servicio que se le brindan, sobre todo en ciertas áreas que conocemos todos, se les va constantemente, tienen apagones, se les va constantemente la luz y tienen otras afectaciones tanto de la comida como de sus artefactos. Así que esperemos que esto, si se va a hacer en beneficio y se contempla ese beneficio para esas áreas, enhorabuena. Estaremos muy pendientes y, por supuesto, también en añadidura a los derechos que ustedes como sindicatos están reclamando para los trabajadores. Bueno, gracias por la entrevista. Hasta luego. Feliz tarde.